En esa tesitura, pues viene el hecho de que el gobierno haya querido no improvisar y estar haciendo cosas rápidamente, sino simplemente dejar abierta una opción para poder ir buscando la plata cuando la necesite. No necesariamente todo eso se va a ejecutar en el mes de mayo, pero ahí está el canal abierto, ¿verdad? Ya sabemos que el gobierno viene con una serie de medidas en términos de cómo financiar. Primero tenía que analizar, no lo podía hacer desde el inicio, porque tenía que analizar cuál iba a ser el impacto en sus ingresos. Tenía que analizar hacia dónde va esto. Ya tenemos un poquito más de visibilidad hacia dónde va este tema, viendo ya cómo otros países se están abriendo, viendo cómo vamos a mitigar el tema de ingresos, cómo tenemos que seguir incrementando el tema de gasto. Y decidió, como tú bien dices, hacer esta transacción con la AFP. De hoy voy a mostrar, y voy a mostrar nuevamente, un poquito la curva esta que estamos hablando, de la curva a la cual, la tasa a la cual el gobierno colocó. Eso que estamos viendo en pantalla, Andy, es lo que se conoce, como tú bien dices, la curva de rendimiento de los bonos de Hacienda. Y esta curva nos dice a un año por donde, según las transacciones que hemos visto en los últimos 7 días, ¿okay? En los últimos 7 días vemos las transacciones que se hicieron de personas del sector privado vendiendo y comprando títulos de Hacienda, ¿okay? Y si tú te das cuenta, a un año las personas están recibiendo un rendimiento de 8,5%. ¿Okay? Y ahí te va diciendo a 3 años cuánto es el rendimiento. ¿Qué quiere decir un año, 2 años, 3 años? El tiempo que falta para que ese bono ya lo paguen en total. El tiempo que falta para que vence el bono. El bono pudo ser en inicio un bono a 10 años, pero si solamente le faltan 2 años para vencer, entonces se encuentra en la curva en el punto donde están esos 2 años. ¿Okay? Entonces, mira aquí podemos decir, y si yo quisiera ver un bono que vence en 5 años, que es uno de los bonos de, ¿a cuánto las AFP hubiesen podido comprar hoy si se van al mercado un bono que vence en 5 años que también sea de Hacienda? O sea, un bono similar. ¿Okay? Y cuando vemos hoy en día esa tasa debería ser 9,90, más o menos, si se hubiese ido a comprarlo en el mercado. Pero ¿qué pasa si accede a un bono que es a 10 años? Vamos a ver qué pasa si el... bueno, entonces ya a 10 años la curva nos dice que ese rendimiento debería ser 10,29. ¿Ok? Dependiendo del plazo más largo, más incertidumbre, la gente exige un mayor retorno. ¿Y qué pasa entonces? Que ya se ve más planadita. Si tú te vas a 20 años, que hay muy poca transacción, entonces tú te vas a algo relativamente entre 10,69, 10,70. ¿Okay? Con lo cual, Andy, claramente vemos que esa transacción es una transacción muy de mercado, la que se acaba de hacer en esto. Y tú dirás, bueno, pero que entonces la depreciación ahora mismo es grandísima, sí. Pero esto es lo que mira es la transacción promedio que vamos a tener en los próximos 5, en los próximos 10, etcétera. Es una situación coyuntural que cuando entre la divisa de nuevo, posiblemente podríamos ver hasta apreciaciones del tipo de cambio el próximo año. Entonces la transacción fue desde esa perspectiva una muy buena transacción. Lo segundo, Andy, como tú bien dijiste, en la transacción no podemos ver solamente esa tasa que van a recibir, también debemos ver la ganancia de capital que se pudo realizar. Regularmente, cuando ellas tienen instrumentos en sus manos, hay momentos donde podrían realizar lo que se llama una ganancia capital. ¿Y qué es esa ganancia de capital? O que yo tengo en mi mano un bono, ponte tú, que rinde 10 y que va a vencer dentro de 4 o 5 años. Y hoy en día, un bono nuevo que vence dentro de 4 o 5 años está pagando 9. Ah, no, pero espérate, el mío tiene un valor adicional, porque mi tasa no es variable, mi tasa es fija. Lo que tú me vas a comprar, te van a pasar un monto fijo la persona o la entidad que se comprometió a pagarme. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo se lo paso a otra persona, no se lo puedo pasar a 100. No le puedo decir, dame 100%, ¿no? Porque tu opción es que con esos 100 que tú tienes, ganaste 9,5 y con los míos te vas a ganar 10. Entonces, si tú me das 103 o 104, te vas a seguir ganando en pesos, los mismos 10 pesos. Sin embargo, ya no va a ser sobre el 100, va a ser sobre los 104 que tú me pagaste. Y para mí fue lo que se llama una ganancia de capital. Entonces hubo en el medio una realización de una ganancia de capital, cash,
is cash. Entonces hay una realización de ganancia de capital y sobre todo, Andy, se montan en una curva con rendimientos posiblemente hasta mayores de lo que tenían hoy en día las tasas que tú puedes ir al mercado. Hoy en día ir al mercado a vender esa cantidad de dinero, Andy, tampoco es muy posible, porque que no hay tanta liquidez de gente comprando ese tipo de títulos. Entonces yo creo que en suma tú tienes gente muy capaz en la AFP, gente que está mirando y una tesorería y que están mirando el bienestar de los trabajadores. Y yo estoy segura que la transacción en términos financieros debe ser una buena transacción. Hoy en día la AFP no ganan por esa ganancia de capital, eso es importante decirlo. Y de hecho, las AFP, Andy, si tú miras los indicadores de las suspensiones, las AFP en su flujo diario, en su flujo van a tener una reducción porque los nuevos aportes van a caer en ese sentido. Entonces, yo creo que al final es una transacción que puede beneficiar a este y puede beneficiar a otro gobierno. Es un buen precedente. Andy, pero te lo voy a poner mejor. Es inclusive más solidaria que darle su dinero a la gente y decirle a la gente, financiate tú mismo. Lo que se está haciendo es que se está distribuyendo entre todo el que hoy puede pagar impuestos y el que va a poder pagar impuestos. El que paga impuestos lo hace porque está ganando algo, porque está siendo beneficiado. Y en vez de tú darle ese dinero a la gente, decirle, agarra tu propio dinero y búscatela, tú lo que estás diciendo es, no, vamos a hacer algo sumamente solidario. Y ese apoyo que te tengo ya, yo voy a asumir la deuda, obviamente. Voy a beneficiar con mi tasa de interés a todos los afiliados. Ellos, a su vez, con sus ahorros, están financiando un proceso solidario y yo creo que es una transacción 10.000 veces más solidaria, más transparente y mucho mejor que entregarle su dinero a la gente. No, y en ese mismo aspecto, Andy, y quiero aquí entrar ya al segundo tema, el tema se extiende más. Yo cuestiono al gobierno por un lado por esa transacción, como tú dices, no yo, sino la gente comienza a decir, bueno, ¿y esta transacción? ¿Y qué fue? Pero va más allá. Esa decisión está atada a un análisis constante que el gobierno ha ido construyendo capacidades poco a poco en cómo darle seguimiento a la situación de salud, que en última instancia es el detonante principal de las políticas económicas. La situación de salud hoy es el detonante de la política económica. Nadie quiere una política que exponga a su hijo a enfermarse. Y yo te lo voy a poner muy simple. Cuando tú comiences a abrir, naturalmente, las empresas van a decir, ok, aquí hay que venir a trabajar. Pero el gobierno tiene que asegurar que las empresas, no por un desespero económico de que quiere tener a la gente ahí trabajando, sino que tenga los protocolos adecuados para que esa gente vaya a trabajar. Entonces tú tienes un hijo que tú sabes que dice, bueno, mami, ya tengo que volver al trabajo. Ok, pero ¿bajo qué condiciones mi hijo va para ese trabajo? ¿Bajo qué condiciones la empresa está preparada para manejar un protocolo en el cual minimice la probabilidad de que mi hijo se enferme, o de que mi mamá se enferme, o de que yo me enferme? Entonces, este proceso, Andy, tiene mucho que ver con disminuir lo que es el riesgo. Y ese riesgo solamente se disminuye en la medida en que los infectados que están infectados, no los que fueron, porque hay gente que se contagió que ya hoy posiblemente salió de la ecuación, sino que esos infectados tengamos la capacidad de ir reduciendo esos infectados, de ir reduciendo los focos de infección. Y en esa misma medida, entonces nosotros vamos a poder comenzar a abrir y la economía va a entrar en ese proceso. Pero en adición, Andy, para eso se necesita que el Estado tenga la capacidad de poder implementar ese plan de apertura. Ya estamos viendo muchos países que se han tirado y han tenido que recoger y sentarse a pensar de nuevo. Entonces es necesario que el Estado claramente tenga esa capacidad. Y parte de esta petición de, mira, yo necesito tiempo, pero no es para pensar. Yo creo que ahí se ha pensado, se ha hecho test y todo, si no es para implementar, para tener la capacidad de yo poder entrar y salir, tengo que cerrar, cierro por aquí, abro por allí, hago lo otro. Y además, Andy, de que es un momento importante para seguir construyendo las capacidades médicas que nosotros tenemos que construir. Todo lo que es la capacidad de médica y de apoyo al sector privado en la apertura, Andy. Cuando yo como empresa me abro, yo quiero tener un teléfono rápido y decir, mira, yo parece que tengo aquí una persona con fiebre, lo que sea, para ahí tiene que llegar inmediatamente un equipo capaz, médico, que haga, que implemente, que se lleve a la persona, que haya un protocolo inclusive de lugares donde se van a llevar, si se tiene así que llevar. No es un tema poco complejo.
Entonces, yo sé que ha habido también mucha discusión en cuanto de si este proceso de pedir estado de emergencia se ha politizado, no se ha politizado. Mira, la verdad es que el estado de emergencia es fundamental. Andy, en los últimos años, yo creo que una de las grandes aplausos en los últimos 15, 20 años, no estoy diciendo en los últimos 2, 3 años, que le tenemos que dar al gobierno, es la implementación de procesos de compra de las entidades gubernamentales de calidad mundial. Yo he participado en seminarios de las universidades y de los otros países que han apoyado a la República Dominicana en implementar este proceso de compra. Estos procesos de compra son bellísimos, porque no es solamente para garantizar que se compre lo más barato, no. Es para garantizar inclusive que todos los departamentos dentro de una institución sean felices en el proceso de compra. O sea, es un proceso súper complejo. Así como es de complejo y es necesario que sea complejo, solamente trabaja de la mano de la planificación. Para que una entidad en República Dominicana pueda implementar un proceso de compra ágil, necesita venir de un proceso de planificación grandísimo. Ese proceso de planificación dice, dentro de 4 meses necesito algo, y se dispara entonces, Andy, lo que es el proceso de compra completo, que en ocasiones puede durar 4, 5 y 6 meses. ¿Ok, Andy? Entonces, claramente eso es buenísimo cuando hay planificación. ¿Y cómo existe planificación, Andy, en una situación como esta cuando nosotros estamos es testeando los temas que nosotros tenemos que hacer? Es necesario, siguiendo ciertos rigores, que el Estado tenga la flexibilidad para seguir haciendo todo esto al mismo tiempo, Andy. Vamos a una pausa.